Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio más de Relatos Paranoicos, episodio número 14. Estamos ya en el mes de octubre, en el mes de Halloween, el mes de octubre paranoico. Espero estén tan emocionados como nosotros por este mes, que esta sección de videos pues le queda perfecto, ¿no? A lo que es todo el mes de octubre y toda la temática halloweenesca. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos. Hey, ¿qué onda? Todo muy bien por acá. Feliz y contento de estar aquí en un episodio más de Relatos y pues aquí disfrutando el octubre paranoico, ¿no? Con muchas historias que se vienen muy buenas. ¿Y ustedes cómo andan? Muy bien, gracias. Ya listos aquí para darle duro a este capítulo. Esta historia está muy buena, está muy entretenida Fuerte. y un poco psicodélica. Sí, sí. Y sí, pues vamos a comenzar con esta historia de un famoso asesino que tal vez ya conozcan, y si no lo conocen, pues ya lo van a conocer aquí, ¿no? En unos próximos minutos, segundos. Y pues vamos a darle con la historia. Y dice: la infancia y la adolescencia son las dos etapas claves en la vida de todo asesino en serie. En la mayoría de los serial killers, aquellos años donde se cultiva no solo la educación, sino las normas, la ética y la personalidad, la familia donde crecen influye sobremanera en su comportamiento. El caso de Edward Theodore Gain, más conocido como Ed Gein, no iba a ser menos. Su infancia claramente le marcó y mucho. La historia del conocido como carnicero de Plainfield ha inspirado series de televisión y películas como Psicosis de Alfred Hitchcock y Masacre en Texas. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George P. Gain, era un borracho que tenía una tienda de comestibles, y su madre, Augusta Tellerk, una ama de casa luterana que le temía a Dios. La familia la completaba Henry, su hermano 4 años mayor. Posiblemente porque Augusta consideraba que La Crosse era una ciudad propensa al pecado, los Gain se mudaron 8 años después a una granja de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Plainfield, donde poco a poco Ed cosechó la relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba casi literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten. Apenas llegó hasta séptimo grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gain a salir a buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él. Lo definían como un raro inofensivo. La muerte del padre no sería la única que sufriría la familia Gain. Parece ser que el fallecimiento de su hermano, Henry, en realidad fue el primer crimen que cometió este psicópata. Y pese a que nunca se logró demostrar, todo apuntaba a que tras la muerte del patriarca, las disputas entre hermanos fueron aumentando. Henry veía que la dependencia de Ed hacia su madre le perjudicaba, algo que él negaba por completo. Poco después, Henry moriría en extrañas circunstancias. Un incendio en la granja familiar terminaba con su vida, según explicó Ed a la policía. Ambos intentaron apagar el fuego, pero su hermano no logró escapar de las llamas. Tras pedir ayuda, no solo indicó el lugar donde se encontraba el cadáver de su hermano, sino que este apareció con un golpe en la cabeza. Finalmente, la investigación certificó muerte por asfixia. Esto fue en 1944. Un año más tarde de la tragedia del incendio, Augusta, la madre de Gain, también fallecería. Sufría problemas del corazón, al contrario que con los dos primeros. La muerte de su madre afectó de sobremanera a Gain. No tenía a nadie más con quien comunicarse. Se dio cuenta que no sabía hacer nada sin su madre, indica AMDT, porque su madre era su único vínculo con la cordura. A partir de entonces, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que le atormentaba. Ya no tenía la guadaña inquisitiva de su madre reprobando su conducta inmoral, pero sí su voz,
continua y permanente, hablándole en su mente. La manera que Gain encontró de restituir la figura de su madre fue la de profanar tumbas. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre. Para ello, miraba la sección de obituarios del periódico local y seleccionaba a sus víctimas. Después acudía al cementerio por la noche, desenterraba los cadáveres, los cargaba en su camioneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa. Aquel lugar escondía los crímenes más horripilantes que podemos recordar. Y aunque durante aquellos años su hobby se centró en el robo de personas muertas, a partir de 1947 se le atribuyen inexplicables desapariciones tanto en Plainfield como en sus alrededores. Una niña de 8 años a la puerta de su casa, un adolescente de 15 mientras cuidaba a los hijos de un vecino, un granjero y su amigo que iban a cazar. Pero nadie sabía quién era el artífice de estas ausencias. Tuvieron que morir 2 mujeres, Mary Hogan y Berenice Worden, para que las autoridades señalaran a Ed Gein como el asesino. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. Años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, encontró su cabeza en una bolsa. Actualmente, el asesino hubiera sido encontrado a las pocas horas, porque había pistas muy concretas, pero en los años 50 su crimen podría haber permanecido impune. La víctima había superado 2 divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada. Insultaba cada 2 palabras. Básicamente, Mary Hogan fue para Ed una versión grotesca de su madre. Todo indica que a las 16 horas de ese 8 de diciembre, la cantinera cerró el local, pero dejó entrar a tomar un café a Ed, que había empezado a frecuentar el bar. El joven le disparó con un revólver calibre 32. Mientras el asesino perpetraba aquel macabro ritual en el sótano de su finca, un granjero de la zona, Seymour Lester, entraba a la taberna de la mujer. Era la tarde del 8 de diciembre de 1954. Seymour entró al local que estaba abierto e iluminado, pero completamente vacío. Todo era muy raro. Comenzó a llamar a Mary y nadie contestaba. Fue entonces cuando vio una gran mancha de sangre en la puerta que daba a la habitación trasera. Llamó al sheriff para pedir ayuda y cuando llegó con sus ayudantes, siguieron esas manchas de sangre que conducían al aparcamiento. El coche de Mary seguía estacionado y la mancha de sangre terminaba al lado de unas huellas recientes de un camión. Junto a ella se toparon con un cartucho de pistola calibre 32. Las evidencias apuntaban a que Mary había sido asesinada y que habían arrastrado su cuerpo hasta un coche que esperaba afuera. No había señal alguna de lucha, no había robado dinero de la caja registradora y tampoco parecía haber ningún motivo para tal crimen. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y nada sabía de criminología y quizás nunca pensó en encontrarse un caso así. Prácticamente no avanzó. Los rumores en el pueblo eran de los más variados e incluían la versión de que Mary Hogan había sido secuestrada por la mafia. No ha desaparecido, está en mi granja, solía bromear Ed. El crimen por el que Ed Gein finalmente fue descubierto fue sencillamente torpe. Fue brutal, claro, pero a ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurriría dejar tantos rastros. La última víctima fue la dueña de una ferretería, Berenice Worden. En el anochecer del 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local, del que era un cliente habitual, y pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana a retirarlo. Al otro día, empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield. La costumbre indicaba que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos, que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían luego de desollarlos y destriparlos. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorear que era raro que Berenice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Como Mary Hogan, su madre había desaparecido, y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de Gein. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Berenice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar
para decorar el techo de su casa. Como a los ciervos, Ed la había destripado. Era un trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo con la ayuda de linternas la terrorífica escena que se describe al inicio de esta historia. Junto a más de una década de basura acumulada, posaban fragmentos humanos de los más variados y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón de pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. El desorden de la casa se convertiría con los años en el prototipo de vivienda de Hollywood que adoptó para los asesinos seriales de sus filmes. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed había cuidado a Augusta. Más allá de la humedad, estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia. Era su santuario. Estuvo 30 horas en silencio, recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice. Ed abrió la boca. Pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Era el final del psicótico anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como el carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría a emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Worden, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana. Olían mal, expresó. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudios de su caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente haya una cuota de verdad en ambas versiones. Según los exámenes psicológicos que le realizaron, una vez detenido, estos ratificaron que Edward era un hombre inteligente, por encima incluso de la media, que infundía respeto y confianza en alguno de sus vecinos, pero con un trastorno emocional por el que a veces se comportaba de una forma irracional. Otras, en cambio, tenían periodos más lúcidos y de calma durante los cuales sentía remordimientos. Todo ello unido a un desarrollo sexual y emocional tardío, producido a causa de la represión ejercida por su madre, hizo que Gain creara un mundo de extrañas fantasías. En él, sus sentimientos con respecto a las mujeres se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre, y el temor a transgredir su propio y peculiar código moral. Aquel conflicto se reflejaba en su mirada. Vecinas como Lina Tricky afirmaban que se sentía muy incómoda en su presencia. Había algo en sus ojos que me molestaba, relata. No era el tipo de persona a las que yo confiaría. Curiosamente, aquel sentimiento solo lo tenían las féminas de la localidad. Tras varios exámenes psicológicos, el 18 de diciembre, los médicos concluyeron que Gain sufría esquizofrenia y que por consiguiente no estaba en condiciones de asistir a un juicio. Pero aquello no reconfortaba a los ciudadanos de Plainfield. Después de pasar las navidades en el hospital psiquiátrico, el 6 de enero de 1958, el acusado escuchó impasible, comiendo chicle, el testimonio de 3 psicólogos. Finalmente, el juez aceptó las recomendaciones de los expertos, y Ed Gain fue internado en el manicomio del estado por tiempo indefinido. Pero aquella decisión judicial levantó tal oleada de protestas entre los habitantes de la localidad que un día antes del Domingo de Ramos, en marzo de 1958, la famosa Granja de los Horrores acabó en llamas. Los crímenes de Ed Gain y sobre todo la extraña y enfermiza relación que mantenía con su madre inspiraron directamente la novela Psicosis de Robert Bloch, que más tarde sería adaptada al cine gracias a Alfred Hitchcock.
De hecho, el cineasta recuperó la truculenta personalidad de este asesino en serie para crear el personaje de Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, y cuya precuela, la serie Bates Motel, está encarnada por el jovencísimo Freddie Highmore. Otras cintas que también están basadas en el carnicero son La Matanza de Texas, la película de The Rancher de 1974, protagonizada por Robert Blossom, y el personaje de Buffalo Bill de El Silencio de los Corderos. El 26 de julio de 1984, Ed Gein murió en el Manhattan Mental Health Institute, víctima de un cáncer e insuficiencia respiratoria. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Plainfield en una tumba sin marcar, para evitar más tensiones entre la población local. Nunca podremos saber realmente qué es lo que convirtió a Ed Gein en lo que era, un verdadero psicópata. Pero tras los homicidios perpetuados por el carnicero de Plainfield, esta pequeña ciudad americana jamás volvió a ser la misma. Aquellos crímenes los cambió para siempre. Fin. Fin de la historia. La madre. Está... Creo que para muchos ya va a ser familiar, ¿no? Ya después de haberla escuchado va a ser familiar como dicen, las películas y eso, ese formato de asesino serial y como dicen ahí, el cuarto, la granja donde tenía todo, o sea, es un formato muy común, formato genérico. Muy usado. A mí algo que me gustó mucho, fíjate, es que, no de la historia como tal, ¿no? En Hollywood, las dos grandes obras maestras, por así decirlo, obras maestras que representan la historia de Ed Gein son Psicosis y son Masacre en Texas. Cada una de estas tomó un área diferente de lo que pasó con Ed Gein. Unos tomaron lo del 100%, lo de la matanza, cuerpos, el hacerse caras con piel humana y todo eso. Y el otro, que es Psicosis, retrata completamente lo de que se habla en la historia del amor de Ed por su mamá, esa relación enfermiza que tenía con su madre. Entonces, o sea, acá, fíjate, son dos películas completamente diferentes, de dos vertientes completamente diferentes, pero que al fin y al cabo pues reúnen juntas es el mismo asesino. La psicología de Ed Gein. Y la psicología de Ed Gein, así es. Y pues volvemos a lo mismo, infancias perturbadoras, los molestan, son extraños, el descuido de los papás o el sobrecuidado y sobreprotección de los padres, o sea, no puedes darle ni mucho ni poco de nada, ¿no? Sí, añádele aquí el comportamiento, ¿cómo llamarlo? Extraño de su madre, fanática de la religión y todos esos pensamientos extremistas que tenía con respecto a veces a las mujeres y todo este tema sexual. Entonces todo eso terminó siendo mella en la conciencia de Ed. Claro. Y luego los abusos de su padre también. Sí, te dicen que está mal, o sea, y él de alguna manera dice, ok, ¿por qué está mal? Y, o sea, más como niño, pues, o sea, te prohíben cosas y como niño te da esa curiosidad de ver por qué y sabes que no lo tienes que hacer, pero pues tuvo muchas limitantes, pues, de niño, entonces por eso yo creo que también se desató después ese... De cierta manera siempre fue un niño, ¿no? O sea, una mentalidad extraña. Una mentalidad de niño, buscando a su madre siempre. Ajá, sí, buscando esa figura materna pues ahora sí que en cadáveres, ¿no? Y pues lo llevó a todas esas actividades enfermas. Pero así pues es. bueno, espero les haya gustado esta historia. Si no han visto las películas esas, váyanlas a ver. Principalmente la de Psicosis, en serio, 100% recomendable. Es es viejilla, pero es muy buena película. Sí. Muy buena película. Y pues nada, ahí nos cuentan, si ven las películas, nos cuentan qué les pareció. Vean Psicosis y la otra es más grotesca que la de Psicosis, pero ahí nos cuentan cómo les fue con las películas. Entonces nos vemos la próxima semana con el episodio 15 de Relatos Paranoicos. Y pues hasta el momento sería todo. ¿Algo más que decir, compañeros? No, fue un gusto escuchar la historia. No porque haya estado muy suave, ¿no? Sino porque está suave la película. Está buena. O sea, es que otra vez pues, suave. regresamos siempre a donde la realidad supera la ficción, pues.
Nos damos cuenta Así que es. una historia real, fíjate, nos ha dado un chingo de películas y un chingo de series y es solo una historia. Ya Entonces sé. ahí, eso me llama bastante la atención, me intriga. Pero todo bien, es un gusto. Igual compartan el video, ya saben, suscríbanse, no se olviden dejar su like, dejar sus comentarios y mándenos más historias que quieran escuchar aquí en Relatos Paranoicos. Así es. Y muchas gracias por vernos, por escucharnos, por apoyarnos. Y esperemos que les guste este contenido que le estamos dando en octubre, ¿no? Feliz octubre, feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Dale pues gente, pues nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y adiós. Chao. Adiós.